Muy buenos días, tardes o noches, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a un nuevo podcast, que por cierto es el último podcast de este año. Con este cerramos la temporada del 2025. En este podcast, en el que, como ustedes saben, platicamos con creadores y creadoras de todas partes de nuestro país para conocer sus historias de vida que se entrelazan con su trabajo en las artes escénicas, el camino que han recorrido y cómo han llegado hasta donde han llegado. Si ustedes nos están escuchando o viendo a través de cualquiera de las plataformas en las que se distribuye esto, les pedimos que compartan estos materiales, esto siempre es de gran utilidad, y que se suscriban a la plataforma en la que lo estén escuchando. También recordarles que pueden consultar la cartelera de los distintos estados del país en voyalteatro.com. Ahí hay muchos eventos por si quieren visitar algo en su ciudad, o si van a viajar a otra ciudad, pueden utilizar la herramienta de la cartelera para ver qué hay de teatro, qué hay de danza, qué hay de artes escénicas en México. Bueno, pues dada esa introducción, vamos a comenzar el día de hoy. Estoy muy contento de poder platicar con la invitada que tengo el día de hoy y además también cerrar este año, esta temporada de este podcast con esta gran invitada. Es una persona que tiene una amplia trayectoria en las artes escénicas, en la dramaturgia, en la dirección, y además ha tenido un enfoque particular en lo que es las jóvenes audiencias. Es una persona muy reconocida en este gremio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Verónica Maldonado. Verónica, bienvenida. Muchas gracias, Ala. Muchísimas gracias. Pues muy honrada y además no sabía que estaban cerrando temporada. Entonces, pues muy feliz de acompañar en este cierre. Y bueno, escuchando ahorita lo que decías, tengo que apuntarlo. No sabía que tenías una cartelera que abarcaba todo el país. Qué generosidad. Muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, para que todas las obras que tanto que presentas tú o que los grupos que presentan de tus dramaturgias, pues que nos las manden, que las suban. Oye, Verónica, pues me da mucho gusto tenerte aquí. Y para arrancar este diálogo, lo primero que te preguntaría es, ¿cómo estás? ¿Cómo está Verónica en estos últimos meses del año, en este 2025 que, bueno, que no ha pasado en este punto de la historia y de la sociedad? ¿Cómo está Verónica ahorita? Pues básicamente bien, porque aquí estamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, un poco estresada, nerviosa, pero también muy entusiasmada porque pues este año me tocó formar parte de la dirección artística de la muestra nacional, entonces pues ya estamos prácticamente a días de que inicie la muestra, a menos de un mes. Entonces, bueno, pues sí, ya con los nervios, pero muy bien. Oye, me da mucho gusto. Justo más adelante tocaremos el tema de la muestra, pero antes de irnos al presente, te voy a pedir que nos vayamos al pasado, que hagamos un pequeño viaje a ese punto, ese momento en el que las artes escénicas se hicieron presente en tu vida y que te llevó a esta gran decisión de decir, ¿sabes qué? Sí, sí me quiero dedicar a esto. ¿Cómo fue ese momento? Ay, pues mira, está un poco fragmentado el asunto porque fueron como, no podría decir que un solo momento, sino ¿Ok? varios, ¿no? Yo creo que el primero fue en la sexto de primaria y los otros dos fueron en la secundaria, ya en primero de secundaria. O sea, entre los, digo, de ya pensar como una posibilidad del teatro, ¿no? Porque antes, pues, obviamente, ya sabes, los juegos, el interés y demás, ¿no? La escritura, de hecho, sí comenzó un poquito antes. Empecé a escribir cuentos y cosas como a los 7 años, 8. Y, y esto del teatro entra primero por el Programa Nacional de Teatro Escolar, que Ok. tristemente pues, está, esperemos, solo detenido, no terminado, porque no me tocó ver obras de teatro escolar. La primera, no lo que recuerdo es que me impresionó mucho el asunto de lo espectacular, ¿no? Del vestuario, de la música, que era una versión de Mi Bella Dama, del Pigmalión, eh, pero de Bernard Shaw, pero digamos que ese era como el asunto espectacular que era muy llamativo. Y ya como con un interés distinto fue cuando estaba en primero de secundaria, nos llevaron a ver al Teatro Orientación a varios grupos de mi escuela, El Caballero de Olmedo.
y me acuerdo, pero parece que la tengo todavía, que la vi hace media hora, la escena del asesinato del caballero de Olmedo. Y era muy impactante, digo, ahora es un recurso que ya no se usa mucho, pero en ese momento yo que no había visto casi teatro, pues era novedosísimo además, ¿no? Que era una Ujú, muerte en cámara lenta y los tambores sonando y solo un cenital, pues esto acotando mucho el asesinato. Yo ujú. recuerdo que salí, pero volada, y le decía a mis compañeros en el autobús de regreso, les decía, pero sí se dieron cuenta que todo estaba en cámara lenta, hasta la capa se movía en cámara lenta. Y seguramente Ujú. pues eso ya fue un añadido de mi imaginación, pero me impactó tanto que ese acomodo hizo mi cabeza. Yo dije, aquí hay algo que me entusiasma, ¿no? Y el tercer momento yo digo que fue cuando una de mis primas, que ahorita a la distancia lo veo y pienso, si era una actriz con capacidades, esta prima mía, digamos, ya sabiéndolo, pero en ese momento pues era yo una niña de casi 11 años y ella formaba parte del grupo de teatro de la colonia, digamos, de un centro social que Órale, había en la... sí. Entonces, estaban ensayando una versión que hizo el director, que era el maestro de ese grupo de teatro, de una obra muy, muy viejita que se llama Levantar Muertos, una obra española de 1800 y pico, pero él hizo una adaptación muy buena y mi prima salía en escena. Y me acuerdo que lo que me llamó la atención fue algo muy simplón, digamos ahora, ¿no? Era que entré y primero encontrarme la sala oscurecida, la escena corriendo sobre el escenario y me senté junto al que era el novio de mi prima, que era pues una jovencita de 17 años, una cosa así. Y la Sí. escena que ella tenía era una escena de amor con un actor. Entonces me siento junto a su novio y veo que mi prima está sentada en las piernas del chico y se dan besos y todo es muy divertido. Y yo veía la escena y volteaba a ver al novio y el novio estaba muerto de la risa. Y yo pensé, esto debe ser maravilloso porque no veo una escena de celos aquí, ¿no? Sino Sí. él se está divirtiendo con lo que está viendo. Y bueno, la siguiente semana ya estaba yo en el grupo de teatro, ¿no? Entonces, pues esos son los momentos, digamos, que marcaron el enamoramiento, lo que llaman, en que fui inoculada por el veneno del teatro, ¿no? Entonces, creo que ahí empezó todo. Oye, ¿y cómo fue después los siguientes años, ¿no? Que después ya tuviste tu formación profesional, pues ya formal, vaya. ¿Cómo fue que este taller de teatro de la colonia te llevó y siguió el camino ya pues hacia ya la parte universitaria? ¿Cómo fueron esos siguientes años? Yo seguí en el grupo, yo creo que 2 años de la secundaria, luego empezó la prepa y se volvió más complicada, pero entré en la prepa también al grupo de teatro. De hecho, creo que había como dos maestras, ¿no? Una maestra que le gustaba mucho los textos clásicos, que montaba solo Molière, Shakespeare, etcétera, y era el más nutrido grupo. Y yo me quedé con la maestra Eloisa Godiner, que también es una maestra muy, muy querida y muy reconocida, no solamente en bachillerato, sino una actriz de Héctor Azar, en fin, con una trayectoria importante. Y ella más bien montaba textos en ese momento, escritores latinoamericanos, de Brecht, era como más, menos clásica y más rojilla, digamos, ¿no? Ok, Con más ella... revolucionaria para el momento. Sí, sí, sí. De hecho, tenía un cubículo lleno de carteles del exilio chileno, contra las Ok. dictaduras. Sí, unos momentos difíciles que estaba pasando Latinoamérica. Y pues también de alguna manera empezó con ella mi politización, digamos, ¿no? Ujú. Y yo era su única alumna de primero. Todos los de primero que hicieron teatro se fueron a montar Shakespeare y yo me quedé esperando mi turno para montar Brecht. Y fue un proceso muy amoroso, muy, muy empático y bueno, estuve los 3 años con ella aprendiendo teatro
Y en el último año viene el proceso de elección de carrera, que la UNAM hace un trámite para el pase automático famoso, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro que iba a estudiar historia. Siempre me ha gustado mucho la historia y bueno, en la casa ya todo el mundo sabía que yo me iba a dedicar a la historia y voy a la fila para hacer mi firma con una amiga muy querida. Y ella iba para, bueno, estudió música, es directora de orquesta ahora, y en ese momento se pone junto a mí y yo estoy con el bolígrafo así viendo, ¿no? Las casillas y bueno, voy a escribir y estaban así señalados todas las áreas de humanidades. Y Ujú. entonces le decía, sí, historia, sí, pues, historia, ¿no? Y cuando bajaba el bolígrafo me quedaba pensando y luego dije, sí, sí, porque ya le dije a todo el mundo que historia, sí, historia. Sí. Y hice como 3 intentos y al cuarto intento ella me tomó la mano y me la llevó a la casilla de teatro y dice, no te hagas, esto es lo que quieres. Y yo le digo, ay, pero ¿cómo crees cómo eres? ¿Cómo se te ocurre? Qué padre. Y Sí, obviamente sí, ¿no? Era un deseo interno, que construido ya de tiempo atrás, ¿no? claro, ella sabía, ya había visto mis obras, me conocía pues y sabía que la Sí. duda era precisamente porque queriendo como sigo queriendo la historia, pues mi corazón era del teatro, pues, ¿no? Entonces lo sabía bien. Oye, qué interesante esto del camino de o sea, cómo te lleva esta serie de eventos que se van acomodando para llevarte ahí y que además, no sé, quisiera a lo mejor preguntártelo más adelante, pero estoy seguro que la parte de este amor por la historia, o sea, está impreso en tu trabajo, ¿no? O sea, no se diluyó, no fue algo que dejaste a un lado, sino de alguna forma está entretejido, ¿no? Pero te lo Sí. preguntaré más adelante, para ahorita seguir en en el orden. Oye, y entonces quisiera ahora preguntarte, en estos años ya de formación profesional, ¿cómo los recuerdas como una muy buena experiencia, complicada, o sea, ya en la parte de, ya como universitaria, escénica, cómo recuerdas esos años? Con muchísimo cariño, con mucho, mucho cariño. Fueron unos años luminosos de transformación, pues de encontrarme con personas que justo estaban en el mismo camino que yo con pues los que iban a ser mis amigos toda la vida, ¿no? Conservo amistades, claro, de mi infancia, muy pocas, pero las conservo, o de mi adolescencia, pero los vínculos que se hacen con quienes comparten tu pasión, tu vida, ¿no? En lo que se te va la vida, pues son de otra Ujú. índole, sabes que te los vas a estar encontrando ya para siempre, ¿no? Entonces, sí, recuerdo maestros muy queridos, maestras muy queridas, que fueron pues señeros para mi camino, especialmente en el territorio de la escritura. En primer año llevábamos una materia que se llamaba Español Superior Ok, y tenía yo sí, una maestra argentina, Norma Cheruti, que nos combinaba, más que estar aprendiendo cuestiones de retórica o de gramática o demás, buscaba la práctica, ¿no? Como sí están bien las normas y nos pedía los diccionarios de retórica y demás, pero hagan ejercicios y apliquen ahí todo, ¿no? O sea, pónganse a escribir. Y para mí fue así como, esto lo había dejado de hacer un poquito, digo, no es que no lo hiciera, pero ya digamos como un poquito dejado de lado la escritura. Y entonces eso me animó y me acuerdo que cada clase leía yo un cuento o algo y como a las 3 lecturas o 4 en sus clases me alcanzó en el pasillo y no lo olvido porque me parece que es muy importante que esta generosidad de los maestros o maestras, ¿no? De decir, no dejes de hacerlo, es tu camino, por ahí vas, es verdaderamente así como un respiro sí, y no, no tenemos luego idea como formadores de lo que ocasiona tanto dar el empujoncito como de decirles no a los alumnos, ¿no? Es muy grave señalar de no eres para esto o este no es tu camino, mejor busca otra cosa, es muy grave. sí. Y a veces basta con nada más como por ahí vas para abrirte caminos, ¿no? Entonces,
no olvido ese acto de generosidad de esta maestra. Oye, quisiera preguntarte, Verónica, de justo de esos años, que nos pudieras compartir un muy buen consejo o algo que alguien te compartió, un maestro, algún compañero o algo que te haya funcionado mucho, que digas, esto la verdad es que me enriqueció mucho, fue muy positivo. Y también uno que consideres que a lo mejor en el momento lo creíste, pero que en el tiempo dijiste, no, esto no es así. Algo que digas, este fue un muy mal consejo y me di cuenta de que no era por ahí la cosa. ¿Cuáles podrían ser estos dos? Mira, como consejos, es que uno es consejo y otro, digamos, una enseñanza que luego ya no me convenció tanto, ¿no? Que respeté mucho Ok, tiempo, pero ya no me convenció tanto. El consejo fue de un querido maestro, Néstor López Aldeco, que en paz descanse. Estábamos en primer año, nos daba teatro griego y en algún momento comentó, no le hagan caso a los adultos cuando les digan, no vayas ahí, o no hagas esto, o no actúes, o no, y dijo, los adultos solemos ser muy envidiosos de la juventud, ¿no? Y les queremos cerrar el paso por donde nosotros no pudimos pasar. se acabó el año y tenemos las últimas oportunidades para cumplir esos propósitos de año nuevo, de ir más al teatro. Por eso en la cartelera de México te tenemos una serie de recomendaciones que no te puedes perder. Esta vez comenzaremos nuestro viaje en el occidente, en Guadalajara, Jalisco, para ver Popol Vuh, una propuesta de danza buto el 27 de noviembre en el Teatro Jaime Torres Bodet. Después conoceremos el viaje de Liliana en Barcos de Papel, el 30 de noviembre en Foro del Ángel. Siguiendo con las propuestas de danza, Rake Room, el 29 de noviembre en OTEART Laboratorio Escénico. Poniéndonos guapachosos, mezclando un poquito de corridos tumbados con el México prehispánico, Nezahualcóyotl nunca me escribió un corrido tumbado. El 5, 12 y 18 de noviembre en el Teatro Experimental de Jalisco. Y terminamos con En Tren al Fandango, el 30 de noviembre en el Foro de Arte y Cultura. Ahora nos iremos hacia la ciudad de Querétaro para ver el 28 y el 29 de noviembre una propuesta sobre criaturas fantásticas en Cenizas, que se presentará en el Museo de la Ciudad. De ahí bajaremos un poquito hasta el centro del país, en la Ciudad de México, para disfrutar una propuesta que nos habla del amor en los tiempos actuales, en Lo que sabemos de lo que no sabemos del amor, todos los miércoles hasta el 17 de diciembre en el Centro Cultural de la Diversidad. Después tenemos una propuesta para niñas, niños y niñas en La Peor Señora del Mundo, el 9, 16 y 30 de noviembre, además del 7 de diciembre, en La Teatrería. Para andar un poquito en las tradiciones, Historias de la Huasteca, el 2, 9, 23 y 30 de noviembre en Foro Shakespeare. Y cerramos con otra propuesta para infancias con El Jardín de Rufina, el 15, 16, 22 y 23 de noviembre en el Museo del Juguete Antiguo de México. Continuando con nuestro viaje por el centro del país, ahora llegaremos a Puebla, para disfrutar una historia de fantasía en El Ojo de la Aguja, que se presenta del 10 al 14 de noviembre en el Auditorio Manuel Aceves. Y terminamos ahora este breve recorrido por México en el estado de Yucatán, para disfrutar Caniste, el 8 de noviembre en el Centro Cultural Tapanco, en Mérida. Y en ese mismo foro veremos la historia de 5 mujeres en Amor entre Mujer, el 29 y 30 de noviembre. Recuerda que estas son solo algunas de las muchas obras que te esperan a lo largo de todo nuestro país. Consulta la cartelera de México en voyalteatro.com y si te dedicas a las artes escénicas, haznos llegar tu evento. Cerremos juntas y juntos este año yendo al teatro. Y después de que dijo eso de no hagas lo que, donde te diga, digo, como desobedecer ese mandato, Sí, nos juntamos varios compañeros y decidimos hacer un grupo de teatro de calle. ok. Entonces, todos los fines de semana teníamos funciones en Chapultepec. Fue un aprendizaje brutal, así, tener que pelearte con el señor que vende medicinas, Sí, sí, ya sí, sabes, ¿no? sí. De veneno de serpiente y no sé qué para el espacio, y otros echando la bocina, comer en el suelo, estar asoleado, dando tandas montamos los pasos de Lope de Rueda y entremeses y dábamos como 4 o 5 pasadas desde la mañana hasta el atardecer sin parar. Y bueno, Wow. sí, fue fantástico. Luego ese consejo se volteó un poquito
porque entró, ya han pasados 3, 4 años, ya en al final de la carrera, entró una personalidad del teatro a darnos clase, pero en esos tiempos había unos pleitos casados que nunca comprendí y que por fortuna ahora ya no existen entre instituciones, ¿no? Si estabas en la Ujú. facultad, tenías que odiar a los del el PUT y a los del IMBA y los Ya. del Ujú. INCA, ¿no? Hasta chistes se Sí, hacían, todo esto. sí, sí, Ahora sí. me da mucho gusto que todos trabajan con todos y se quieren bien, pues, ¿no? Sí, Pero en ese tiempo sí había una animadversión incluso a nivel académico, pues, ¿no? Entonces, este personaje, esta celebridad, digamos, venía de otra escuela y era considerado, pues, como enemigo. Pero para ok. muchos de mis compañeros y para mí misma representaba poder aprender algo que no había estado presente en la carrera. Y me inscribí en sus clases a pesar de que este maestro que me había dado el consejo decía, no, entren a sus clases, no vaya, no sé qué. Y yo le devolví lo que me había dicho, ¿no? Le dije, maestro, tú nos dijiste esto, que a donde nos dijeran los adultos que no fuéramos, ahí fuéramos. Estoy Wow. siguiendo lo que tú me dijiste, ¿no? Y pues sí, fue así como fuerte. Eh, Oye, qué gran anécdota. sí, digo, nunca disminuyó mi cariño por él y nada. Luego a veces es un poco, creo eso, como el temor de me van a querer menos si se van con el otro, no sé cómo Sí, esto, pero no, no, no sucede. sí. Oye, y en la Y parte negativa, ese mal consejo, mala reflexión o eso. Bueno, sí, esto fue repetido por varios maestros, se ha repetido la idea como de que nuestro arte tenía vínculos, o sea, calificar a Dionisos como el dios de la borrachera, ¿no? Y que entonces todo el mundo asumía que para ser teatrero tenías que perderte en el alcohol, no digo, no estoy juzgando a nadie, pero sí es como un tópico, un cliché, así, ¿no? Sí, sí, sí. Ya averiguando, pues no era por ahí el asunto, ¿no? Es mucho más complejo todo el asunto de la ritualidad dionisiaca y el vino que creemos que se bebía como para emborracharse está hablando o aludiendo a otra cosa, ¿no? Según lo que he podido indagar un poco. De hecho, tengo un taller que habla al respecto de estos orígenes que se llama Teatro Planta Sagrada para hablar de como de otro enfoque del teatro en sus orígenes como algo que sirve para restaurar a la sociedad. Los griegos lo descubrieron. Eh, la palabra es medio fuerte porque ahorita está muy de moda y entonces todo es sanación, curación y espiritualidad, Mm, pero sí está muy vinculado Dionisos como a esos haceres, ¿no? Formaba parte de un sanatorio el teatro, de un complejo terapéutico. Entonces, creo que hace falta explorar por ahí y yo creo que ahorita, por ejemplo, es un buen momento para recuperar esta idea del teatro como restaurador, porque está justo la sociedad muy enferma de lo que los griegos descubrieron, ¿no? La hibris, que es el narcisismo, la neurosis, ¿no? Ese es lo que los griegos llamaban hibris. Entonces, pues ahorita creo que es el momento. Todos sí. nuestros los mandatarios mundiales están atravesados por esa enfermedad, ¿no? El poder conlleva, o sea, la trae consigo Y que por incluso, ahí. bueno, lo mencionas porque es algo que le pasa a todo el mundo, pero en realidad, viéndolo en lo micro también, también nuestro gremio, ¿no? Está muy fragmentado, está muy, muy lastimado también por muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y es interesante porque si pretendemos que el teatro sane y uno está pues con el ego totalmente disociado o enfermo, buscando estar en el teatro por el reconocimiento o el aplauso, y ahí ya algo no anda bien, pues, ¿no? Sí. Yo creo, Oye, sentir. no, coincido totalmente. Oye, y quisiera ahora preguntarte, bueno, tú has realizado muchas cosas, has actuado, has dirigido, pero la parte de la dramaturgia ha sido una parte pues muy especial, muy que te ha dado incluso premios, reconocimientos, y que es una parte muy importante en tu trabajo. Y esto siempre me gusta preguntarlo, porque pues tú lo sabes, en nuestro sector es un mundo de actores y actrices, ¿no? Entonces, de pronto, cuando hay alguien que hace algo distinto, que ya no sé actuar o dirigir, ¿no? Que es como en el segundo lugar lo que sigue, eh,
a mí me llama mucho la atención. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo es que en este mundo en el que la tendencia es a todo el mundo quiere actuar o en su defecto dirigir, las letras se hicieron presentes para ti? Bueno, fíjate que yo estoy sintiendo que ahorita, de hecho, es como ya parte del lenguaje teatral decir la dramaturgia de la iluminación, la dramaturgia del director, Mm, ya la dramaturgia saltó estrictamente lo escrito, ¿no? Pero digamos, quienes somos dramaturgos o dramaturgas de la palabra, si es como un hacer que yo sí siento que luego o se olvida o se desplaza o que es prescindible para algunas propuestas escénicas. En mi caso, fue también en la carrera que me animé, ¿qué sería? Sí, yo creo que como en segundo año por ahí, me aventuré con ni siquiera le llamaría yo ahorita, pero fue un texto que quería ser dramático, ¿no? Y era una lectura de la vida de Sor Juana. ok, Entonces, aquí opera otra cosa que también es un regalo del teatro y siempre que algo me hace olvidarlo, me regreso a ese momento y me recuerda que el teatro sí o sí es en colectivo, ¿no? Que uno no existe si no es en la colectividad. Y yo creo que en ese sentido el teatro te da una lección de generosidad y de humildad, ¿no? O sea, sí. puedes escribir textos sí aquí, pero si no hay una voluntad afuera de un grupo, una fe en lo que haces para llevarlo a escena, no va a existir más que en el papel. Y así sucedió con ese texto de Sor Juana. Tenía mucho pudor yo de hacerlo público, porque todas las publicaciones eran muy complicadas en mi tiempo, entonces, en mi tiempo de juventud. Sí. Y entonces se los leí como a un grupo cercano de amigos con los que tenía estas andanzas en la calle y se emocionaron mucho. Y me dijo, hay que hacerla, y la presentamos de examen. Y fue tanto el entusiasmo, generosidad y cariño. Y cuando sucedió con todos sus bemoles, un texto pues muy, con muchas fallas, muy incipiente, de todos modos, cuando sucedió en escena, yo no participé en el montaje, me acuerdo que preferí no entrarle como actriz Ujú. y pude verlo. Entonces, es de los momentos más emocionantes que tengo, ¿no? Así como memoria de están diciendo lo que escribí, está sucediendo lo que escribí, creyeron en lo que escribí y fue el momento de sí, creo que es algo que quiero hacer, ¿no? Que voy a seguir haciendo. Fue ese montaje. Oye, y en el paso de la escritura, ¿en qué momento llega la cuestión de las jóvenes audiencias a ti? ¿Y qué encontraste ahí que te llevó a ahondar en ello? Bueno, pues primero había en la carrera, en el último año, teníamos que tomar seminarios y había Ujú, una oferta para elegir alguna de las propuestas que había de seminario de teatro escolar, seminario de teatro, así varios, pues, ¿no? Y dije, bueno, me meto a teatro escolar y ahí también ocurrió este fenómeno, escriban una obra y como ya me conocía a mis compañeros, pues tú escribe la obra, ¿no? Entonces, escribí una obra para infancia, según yo, eh, y bueno, lo mismo, la ensayaron y la idea era terminar el seminario con una función en Anenecuilco, Morelos, en una plaza de Anenecuilco, que ok. era el lugar donde vivía nuestra maestra de teatro escolar. Entonces ella gestionó todo para llevarnos y de nuevo regresamos a la calle, a una plaza pública, dimos la función, le fue muy bien y yo dije, por aquí hay algo también, ¿no? No solamente en el teatro, Ujú, sino en el teatro para infancias. Luego, eh, saliendo de la carrera, al poco tiempo, hay una convocatoria de Ediciones Corunda, que ya no existe, para la colección El Mejor Teatro para Infancias. Fue la primera editorial en dedicar una colección para publicar textos para infancias. Y entonces yo tenía como en proceso el J. Totol y dije, bueno, voy a proponerla, no voy a mandar.
y quedó, no ganó el primer lugar, pero bueno, quedó en la selección de los tres primeros y ahí tuve oportunidad de conocer a la muy, muy, muy querida Berta Iriar, Mm. con quien después tomaría talleres y ahí ya también como que se definió la publicación, creo que fue em, importante en el sentido de que yo siempre pienso que no me importa mucho la publicación porque escribo para la escena, ¿no? Así como que me preocupe mucho, y más ahorita con los medios digitales y demás, yo siempre pienso, me interesa la escena. Pero no, también la publicación tiene su importancia y lo aprendí con Corunda porque los textos llegan más lejos, ¿no? En ese tiempo que tampoco había tantísimo internet, pues llegaban lejos y pronto empezaron a llegar solicitudes de grupos, sobre todo Ujú. en los estados, para montar J Totol. Y esto además abrió otra cuestión, porque los grupos me hablaban, me solicitaban montar la obra y luego me invitaban a ir a la función y a veces esa invitación conllevaba o dar una charla o Mm. como en el caso de Yeitotol en Querétaro, maestra, ¿podrías dar un taller? Y fue el primer taller que di y comenzó mi vinculación con los estados. Yo siento que tengo, además de un profundo cariño por los grupos que hacen verdaderamente actos heroicos de resistencia y supervivencia en cada estado de nuestro país, y los conozco de casi todos los estados, no de todos, pero de casi todos los estados tengo amistades, relaciones sólidas, montajes de obras, he estado dando talleres, en fin, como que Jay Totol, así con todo su simbolismo de las aves que vuelan lejos, eso ha hecho, ¿no? Me llevó a otros lugares. Eso sucedió. Oye, ¿y qué te dio a ti el asunto de escribir para las niñas y los niños? O sea, ¿qué encontraste tú ahí que dijiste, es que aquí hay algo valioso, aquí hay algo distinto? Eh, Sabemos y afortunadamente que gracias al trabajo que has hecho tú y muchas otras dramaturgas, hoy en día podemos ya tener un teatro para niñas y niños muy distinto al que era hace unos años, ¿no? Que ya se pasó también este periodo histórico en donde se le veía de forma negativa o menor al teatro para infancias. Pero en ese momento tú, sobre todo te lo pregunto porque entendiendo eso, pues me imagino que había una especie de tendencia ola a que pues no era lo más cool, ¿no? Escribir para infancias. Entonces, pero tú ahí con esa resistencia, ¿qué encontraste? Hubo un tránsito, saliendo de la carrera tuve la suerte, todavía no existía el Conapulta, o sea, de que después desapareció, ni Foncas, ni nada, ¿no? Ujú. Entonces, la única posibilidad de dar funciones en circuitos parecidos a los que ahora tenemos era algo que se llamaba Escultura, que tenía el ISSSTE, que tenía Ok. presupuesto y que tenía directivos pues muy sensibles, ¿no? No solamente como a este aspecto que involucra al ISSSTE, sino el aspecto cultural también les importaba mucho. Entonces, programaban giras en circuitos por tres estados. Entonces era irte a hacer, no sé, por ejemplo, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, tal vez, ¿no? Y estabas tanto en la capital dando función como en municipios y en condiciones muy variables, ¿no? Igual un día tenías el teatro de la ciudad con todo lo técnico maravilloso y al otro día tenías que llegar a barrer el patio de una unidad habitacional para Ujú. dar función o a mitad del desierto o en una montaña. Entonces era una variedad de personas, de escenarios, y con una obra que era infantil y con un aprendizaje fuerte, pues sobre todo en las infancias y y en los públicos, ¿no? En todo lo que íbamos transitando, porque ocurrían cosas y no podía dejar de observarlas, ¿no? Las reacciones de Ujú. niñas y niños. Y bueno, fue prácticamente hasta que llegó el sismo del 85 que se interrumpió el programa, pero yo Ok. no vivía en Ciudad de México, yo solo llegaba a cambiar la maleta y rápido irnos a hacer otro circuito. Pues era fantástico, el sueño dorado de todo egresado, ¿no? Claro, Egresado. claro, claro.
te vas de gira todo el año y creo que solo hasta ahorita me falta conocer Baja California Norte, pero es el único estado que me falta de recorrer, digamos, ¿no? Y espero pronto sea. Y, eh, y bueno, pues eso fue fundamental. Y lo que siguió fue vino Jay Totol y una intensa búsqueda. Después de Jay Totol, como que dejé de escribir teatro para infancias un ratito, digo, llevaba muy poquitas obras, 2 o 3, y entonces hice un espacio, pero lo hice no porque me faltaran ganas, sino porque sentía que me faltaban herramientas, ¿no? Como conocer más, es decir, un semestre de un seminario de teatro escolar, pues, y además viendo dirección, producción, no específicamente dramaturgia, no había casi talleres de dramaturgia o cosas así. Y entonces vino una oportunidad maravillosa ya de manera, pues, no diría que tardía, sino pues eh, ya había pasado yo los años de formación, digamos, pero entré a 2 diplomados, perdón, del IMBAL, de dramaturgia, y hubo una convocatoria para ir a hacer un diplomado en creación de espectáculos para infancias que convocó el IMBA y el Instituto del Niño Yucateco y la Universidad de Yucatán. Y era muy generoso porque lo único que pedían era una carta de motivos de por qué querías estar en ese diplomado que duraba 3 semanas y el compromiso de pagar tu transporte y todo lo demás lo cubrían las instituciones, es decir, la estancia, la Ok. alimentación y la matrícula. Y entonces tuvimos a formadores muy importantes, ¿no? Fue el reencuentro con Berta, Maribel Carrasco, Alberto Lobnis, Mm. y cada uno una semana tenía un diálogo con nosotros, preguntándonos qué queríamos hacer. Y éramos 20 creadores de distintos puntos del país. Y para mí fue muy importante, fue un parteaguas ahí, porque ahí es donde empecé a ver que el teatro para infancias era otra cosa, ¿no? Quizá con Jay Totol un poco se apuntaba, pero no tenía todavía yo la claridad que me dio ese diplomado. Y fue así como disruptivo de Ujú. renunciar a que ya no quiero hacer este tipo de teatro, vamos a hacer otro tipo de teatro. Y tienes toda la razón, hay una generación de creadores y creadoras y creadores que logran que el teatro destinado a infancias, el teatro mexicano destinado a jóvenes audiencias, pues sea señero, ¿no? Sea un faro, incluso en Hispanoamérica y en Europa misma. Es decir, de pronto los tratamientos de temas y demás que se dan, pues es como, no estaban sucediendo en Latinoamérica. He ido yo a otros países a dar talleres y leo las publicaciones y sí me asombraba ya otra, ya creo que ya es otra ya también viró, pero sí era como leer teatro de los años 60 aquí en México, ¿no? Con esos estereotipos y demás. Ahorita creo Ujú. que ya ha estado cambiando muchísimo en toda Latinoamérica y, y bueno, pues ahí en ese diplomado se sembró la simiente de lo que después sería Valentina, ¿no? Ujú. Ahí empezó la construcción de Valentina. Y luego pues vinieron más experiencias, luego un diplomado con Susan Levaux, que también fue de nuevo reafirmar, ¿no? Lo que se había Sí. aprendido, porque pues mucho de la dramaturgia mexicana para jóvenes audiencias es una gran deuda la que le tenemos a Susan, ¿no? Fue la que llegó con sus obras y nos voló la cabeza Sí. y ya, ¿no? Ese fue el camino a seguir, sí. Oye, a mí personalmente me da mucho gusto que esto de, que ahora ya lo podemos mencionar como historia, ¿no? De que el teatro para niñas y niños, para adolescentes, ya no se le ve de esa forma hoy en día, que ya tiene representación en los circuitos, en los festivales, en las muestras, que hay premios especializados para ello, ¿no? Y justamente hablando de historia, ahora sí quisiera retomar eso del principio viendo tu trayectoria, ¿cómo tú describirías que tu gusto por la historia ha estado intrínseco en tu trabajo en las artes escénicas?
Sí, no me libré ni quise librarme de la historia, nunca. Por fortuna, cuando comencé a trabajar, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Arte Teatral, una de las materias que daba era historia del teatro. Entonces dije, ay, se juntan mis dos amores aquí, ¿no? Y Sí, sí, sí. lamenté mucho cuando cambió el plan de estudios porque pues desapareció la materia, pero es algo que permanentemente toco, aunque vea teoría del drama, meto historia, ¿no? Me parece importantísimo y más en tiempos de desmemoria, no solamente en el teatro, sino en la vida, Sí, creo que defender esto que quieren desaparecer, ¿no? Porque sí se está erradicando casi todas las materias humanísticas de los planes de estudio, ¿no? De los mapas de aprendizaje, y me parece muy grave, es muy importante recordar. Digo, ahorita lo estamos viendo con lo que está sucediendo a nivel mundial, como hay una preocupación por revisar en la historia para ver las mentiras que se están contando y cómo se manipula la verdad, y la historia es como una aliada en ese sentido. claro. Y sí, no me, y concretamente en el teatro para infancias, pues sobre todo hay otro amor por ahí, que ese sí nació muy pronto, que fue por la mitología, ¿no? Por las mitologías en Ok. general, tanto la griega, que es así como mi perdición, pero también las mexicanas, las asiáticas, en fin, como que siempre hay algo de eso presente en mis textos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, no sé, pienso en Soñantes, que escribe en el 19, no es para infancias, pero está tocada por el teatro para infancias. Eso mm, fue muy curioso porque cuando yo escribía decía, bueno, el teatro para infancias me exige un rigor, una concentración, esto que menciona Susan, cómo construir el hilo de luz pese a lo devastador que pueda ser el panorama, cómo le haces una salida a la desesperación, ¿no? O a la desolación. Y cuando escribía para adultos dije, no, ellos que se las arreglen y que vean cómo le hacen, ¿no? Yo no voy a tener piedad con los adultos, ahí les va. Y un día me formulé, ¿y si lo hago al revés? Sí pienso que hay algo de una infancia dolorida en los Ujú. adultos que somos. Y esto fue por una función que vi que fue muy extraño, de Valentina, que solo había público adulto. Y fue la función de las más emotivas en las que he estado, de mucho quiebre, que no, si hay algo que trabajar desde las infancias de quienes somos adultos. Entonces, esa obra está un poco construida como un cuento maravilloso donde se habla de las mil y una noches, de las leyendas mexicanas, pero para un poco, pues, apapachar el corazón adulto, ¿no? Para paliar la realidad tan dolorosa, sobre todo una realidad tan dolorosa como lo es la migración forzada, porque de eso Claro. va antes, ¿no? Entonces, pues el resultado sí me gustó, ya tuvo su estreno hace poquito en Monterrey, y bueno, pues no dejo de lado ni la historia, ni la mitología. Otra obra que tengo, El juego de la Gorgona, está en el territorio de la guerra de Troya, ¿no? Entonces, pues sí, está muy permeada. Todo este amor por la historia permea mucho mi obra. Sí, sí, Alan. Oye, Verónica, pues han sido muchos años ya dedicándose a las artes escénicas, ya muchas experiencias, y quisiera pedirte que nos pudieras compartir dos anécdotas, parecido como a lo que te preguntaba hace rato, dos anécdotas, una que recuerdes con mucho cariño que las artes escénicas, el teatro te hayan regalado, y que dices, la verdad es que casi casi por esto me dedico a esto, y alguna que en su momento haya sido negativa, pero que estoy seguro que en el tiempo dejó aprendizajes importantes, que cosas a decir, sabes que esto ya no podemos seguirlo permitiendo. Te pediría si nos pudieras compartir estas dos anécdotas. Tengo muchísimas porque, Me imagino, me imagino. pero yo siempre he dicho que yo le tengo más deuda al teatro que el teatro me pueda deudar a mí algo, ¿no? Porque siempre hay como esta queja o esta claudicación que luego tenemos, como la tentación de tener voy a dejar el teatro, no me da nada,
se pierde el tiempo, no gano nada, no me da de comer, en fin, ¿no? Y yo espero Sí. no tenerla, pero bueno, nadie sabe, ¿no? Y yo creo que en mi caso le debo muchísimo, muchísimo. Y he tenido regalos muy hermosos, muy generosos que me sorprenden. Y una anécdota que para mí fue un parteaguas, de hecho, después de eso que supe, y yo hice como una suerte de manifiesto que se llama Hacia un teatro político para la infancia, donde dije, sí, ya va a ser, ya no hay modo de volver a viejas formas, ¿no? Para mí ya no hay manera. Y fue algo que ocurrió no tuve la oportunidad de vivir la experiencia, pero sí las consecuencias de la experiencia, ¿no? Ok. En, en Oblatos, en un municipio de Jalisco que es muy pobre y muy atravesado por muchas violencias, con presencia de crimen organizado, laboratorios de sustancias, en fin, desolador el panorama. Un grupo de teatro que quiero muchísimo, eh, que hasta ahora seguimos teniendo una relación muy cercana, que se llama La Valentina Teatro, y que Mm. justo se autonombra así por la obra. Eh, Con Circe. fueron a dar Ujú. una, sí, con Circe, exacto, Sí. sí, muy querida Circe. Y dieron una función en ese municipio. De hecho, Circe digo, me encanta trabajar con ella porque me reta y me obliga a hacer cosas, ¿no? Con las que no contaba, me pone problemas que están enfrentando como grupo y que hay que solucionar a veces desde la dramaturgia. Valentina fue uno de ellos. A ellos les escribí una versión que luego yo también utilicé para mi montaje, pero fue originalmente para la Valentina, de una versión con algo de contenido, digamos, narratúrgico para poder moverla en espacios no teatrales, ¿no? Ujú, Que no hubiera esta necesidad de obscuridad y demás, sino que en virtud de la palabra se construyera. ujú. Y en una de esas funciones que dieron con esa versión, eh, fui a verlos después y me dice quien estaba encargado de todo el asunto gráfico del video y demás, me dice, ¿sí sabías que por Valentina hay dos abusadores en la cárcel? Y yo, no. Y entonces pregunté y me enseñaron una carta que envió una autoridad municipal para referir lo que sabían. En esa función de Oblatos, dos pequeñitas, muy chiquititas, muy valientes, cada una, pero fue la misma función, eso fue lo asombroso. Cada una a su mamá les dijo, una le dijo mi padrastro y el otra mi papá, me hace lo mismo que la sombra a Valentina. Y maravillosamente, contra todo pronóstico, las mamás levantaron denuncias y se encarcelaron a esas personas. Entonces, Wow. sí, qué regalo me dio el teatro ahí de demostrarme que puede tocar la realidad, que muchas veces los mismos teatreros no creemos, ¿no? Decimos, no, el teatro no va a cambiar al mundo, el teatro no hace esas cosas. Sí, a lo mejor no como lo imaginamos, no es que demos una Sí, 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 función y sí, la sí. gente va a salir en desbandada, ¿no? A cambiar al mundo todos. Pero esas dos niñas, si pienso en esta analogía de que de un piñón puede haber un futuro bosque dentro de 3000 años, probablemente de esas niñas haya pues este saber, bueno, de hecho ya saben ellas o lo supieron en su momento, que hablar era una buena manera de empezar a cambiar las cosas, de Sí. liberarse y que para ellas ya el silencio no va a ser opción, pues, ¿no? Entonces, yo con eso ya me doy por satisfecha No, claro. Sí, y, wow. Qué impresionante, qué impresionante. O sea, cuando lo estás contando, obviamente es inevitable sentir una parte, pues como muy terrible por el hecho de que exista la situación, pero muy luminoso al mismo tiempo de no solo que se detuvo, sino que se pudo hacer justicia, ¿no? Por, sí,
Sí, y de hecho, además como que me trastocó muy bien en imágenes porque vi ese montaje justamente de Condecirse. Ah, Entonces como que así el choque de las imágenes, imaginando a las niñas viéndolo. Ay, no, pero estoy gratamente sorprendido. Gracias por compartirnos ah, esto, Verónica. no, qué No, bueno. Gracias, Alan, oye, por la... y es que tienes toda la razón, porque de pronto nos puede ganar mucho pues el día a día, ¿no? Y las cosas, y que si el trámite institucional, y que si esto y lo otro, pero olvidamos esos hilos que mueve nuestro trabajo en la sociedad, ¿no? Sí, sí es una prueba de resistencia. Esto se va a poner peor, ¿no? O sea, si vemos lo que dice la física con las leyes de la entropía, esto no se va a ordenar, esto va a ponerse más delicado en términos de presupuestos, recursos y demás. Y entonces, ¿qué vamos a hacer si no sabemos cómo resistir, si no buscamos otras formas, que a lo mejor estos modelos que están ahorita vigentes ya no son operativos y a lo mejor va a ser la misma comunidad quien rescate al teatro con sus recursos, ¿no? Que ya no vamos a poder Sí, esperar recursos de otro tipo, sino que lo que decía Barba, ¿no? Te tienes que hacer necesario para esa colectividad, de tal suerte que ellos peleen porque estés ahí, ¿no? Que ellos te sientan necesario. Entonces, eso, ¿cómo le hacemos para hacer sentir al teatro como un bien necesario? Sí, está, totalmente. Oye, ya es no te voy como, a preguntar la negativa, porque la verdad es que quisiera que nos quedáramos con esto tan bonito y que, qué bueno, que porque no me acordaba de ninguna. Puede haber te muchas, pero puse en una encrucijada. Pero mira, la verdad es que, y te lo agradezco no solo que nos lo compartas aquí en este espacio, sino además también, porque aunque tengo muchos menos años que tú en esto, pero también ya me han pasado esas crisis de el teatro, esto sí, el teatro no. Y la verdad es que agradezco mucho estas pláticas porque vienen a refrescar esas cosas para acordarnos de lo importante, ¿no? De lo medular, del trabajo que se hace desde el lado que sea, actuando, produciendo, gestionando, difundiendo, o sea, como eso, ¿no? O sea, creo que para eso se hace ese tipo de espectáculos que buscan, pues, mover un hilito y a veces ese hilo termina generando un efecto muy relevante como el que nos compartes, ¿no? sí, sí, bueno, lo que te decía, el teatro me ha dado regalos, más allá del teatro, ¿no? De pronto encontrarme una tienda que se llama el Totol en Querétaro porque una familia vio la obra y ¡Ay, entonces no! ¡Qué chido! sí, ¡Guau! muy hermoso. O murales que hicieron unos chicos en situación de calle en Torreón después de ver una función en la calle, justo en el Zócalo, de un grupo que se llama Un Teatro de Torreón. Sí, sí, sí. Y los chicos se inspiraron y agarraron un muro y pintaron a Valentina. Y no, ¡Guau! te digo, le debo yo más al teatro que el teatro no me adeuda nada, me ha dado muchísimo, muchísimo, me ha dado Ya muchísimo. estamos en paz, dices. Y no, sí, totalmente. No, yo le adeudo todavía, Ya. le adeudo. Bueno. Oye, Verónica, no quisiera, aunque estamos entrando ya en la recta final, no quisiera no preguntarte, que se me vaya a preguntarte, perdón, sobre la muestra nacional, ¿no? La muestra que ha sido para ti esta invitación, sobre todo en el sentido, pues más allá de realizar una dirección artística o de realizar la labor de jurado que has hecho en otro tipo de espacios, pero en este momento, en este año, ¿no? O sea, con justo lo que vemos cómo se está moviendo el teatro en estos momentos, ¿qué consideramos relevante, qué no? El tema de los estados que mencionaste, Mm. ¿qué ha sido para ti esta súper chamba que bueno, que ya empezaste porque viene a hacer ese trabajo es una gestión desde inicio de año, pero que va a tomar su punto más fuerte pues ahora en las siguientes semanas, días. ¿Qué ha sido para ti todo eso? Pues primero que nada, un gran aprendizaje, un gran, gran, gran aprendizaje.
yo no me podía imaginar, digo, como que intuía, pero ya verlo es otra cosa. Todo lo que se tiene que mover para que se articule algo que dura 10 días, ¿no? Como bien dices, comenzamos en enero ya a planear y hacer, y sí es prácticamente el año. Y todo lo que se tiene que articular, negociar, meter el hombro, detener, ¿no? O sea, en los grupos no se imaginan lo que implica mover, no solo los grupos, todos quienes acudimos a la muestra, todo lo que se articula, la cantidad de gente que hay atrás desde las instituciones o desde las entidades que se hacen cargo o desde nosotros que estamos en la dirección artística. Es decir, es un mundo que yo, a pesar de haber sido jurado en otras cuestiones, en otros concursos y demás, la dimensión de la muestra sí es mucho mayor. Y pues también me ha representado, yo creo, espero que no tantas, pues sí como descontentos o preguntas y no sé si Claro, ya animadversiones por ahí, espero que no, porque es imposible eh, tener una muestra que deje contento a todo el mundo. Eso también fue una claro. cosa que tuve que aprender pronto, ¿no? De yo Sí, qué sí, más sí, sí, sí. quisiera que hubiese 600 lugares para recibir todas las propuestas, pero Sí, y que dure no un hay, año, ¿no? que todo el año haya muestra. Entonces, pues el faro, digamos, que alumbra las elecciones son los ejes curatoriales que este año decidimos fuesen, pues, uno que no se pierde, que ha sido como un pasarse la estafeta entre quienes han estado, que representan ese sector que es el teatro para infancias, ¿no? El año pasado estuvo Susana Romo y era muy enfática en, por favor, que siga, ¿no? Y abrir los espacios a primera infancia. Y bueno, este año hay peleando porque no pensaran que ya era suficiente cierto número de obras, sino que hacían falta más, y más Sí, porque el perfil de Cancún, pues es como una ciudad joven con muchísimos jóvenes, ¿no? Entonces había que sí. pensar en ellos. Y sí, creo que la primera elección fue esa, como de, hay que pensar en el público de Cancún que va a ir a ver la muestra, y ese fue un eje, el otro es la migración, porque es una ciudad de migrantes también, y además es históricamente, eh, no exactamente Cancún, pero sí Quintana Roo, nuestra primera frontera, el lugar donde se dio Claro, el mestizaje, ¿no? Eh, es un lugar donde se reúnen ciudadanías, entonces también lo multicultural era importante señalar, y como que eso era la medida, ¿no? El rasero para decir qué obras van a ir. Creo que en la programación va a ofrecer una oferta interesante y muy disímbola, con muchas formas de crear, que también buscamos eso, es luego imposible que todas las formas de teatro que se hacen en el país quepan en la muestra, pero hicimos lo posible porque tuviesen, ¿no? Su espacio, la interdisciplina, en fin, también hay una oferta académica interesante. Esta vez los talleres los enfocamos de tal suerte que quienes van a dictarlos tengan experiencia no solamente en una disciplina dentro del teatro, ¿no? Sino que alguien que es director también esté en el concepto escénico, en la iluminación, o quien hace máscara que también sea actriz, en fin, ¿no? Entonces, como que va a haber una oferta muy interesante, y también quisimos darle relevancia a jóvenes a la muestra, ujú, que van a tener muchas actividades, y que ya cumple 10 años el programa, ¿no? Es también una celebración, no solo son 45 años de la muestra, sino 10 de jóvenes a la muestra, sí. que ha dado resultados, entusiasma mucho, es de los que más respuesta tienen, y Yo sé, estuve sé en que ese, tengo que decirlo. Yo fui joven a la muestra alguna vez, sí, en los maravilloso, primeros. maravilloso, Alan, felicidades. Tú Gracias. podrás decir lo que representa, no lo que No, incidió en yo tu... amo que exista jóvenes a la muestra y el día, si un día se les ocurre quitarlo, tienen un nuevo hater. O sea, creo que Claro, ¿no? es un gran acierto jóvenes a la muestra. Ay, pues mira, orgullosamente yo Ujú. estoy encargada con mi compañero Víctor Hernández Ah, de esta sección de Jóvenes a la Muestra, y también estoy muy feliz y muy entusiasmada de lo que va a qué ocurrir padre, qué esos días. padre. Sí.
Oye, Sí, sí, sí. Verónica, pues muchas gracias por esta plática. Yo quisiera cerrarla y despedirla preguntándote, con la pregunta que siempre me gusta cerrar estas charlas, que nos cuentes, que nos digas qué es lo que más y qué es lo que menos te gusta de dedicarte a las artes escénicas. Ay, bueno, yo creo que lo que más me gusta es esto que ya te había señalado, esta lección que del teatro de sin los demás no se puede, ¿no? Sin los demás no. Es decir, esta enseñanza colectiva que tendría que ser un aprendizaje. Todo lo que se está logrando a nivel mundial se logra, lo acabamos de ver, ¿no? En Gaza, todos. Si no va una gran fuerza colectiva, no va a ser posible Sí, nada. Entonces, con eso me quedo. Y lo que menos me gusta, pues, justo la Feria de las Vanidades, ¿no? En donde pues te vas a topar con personas que están buscando un lugar en la política o en el hacer, ¿no? De señalado y que usan no solamente al teatro, yo digo que en todas las artes hay quien solamente está buscando un botín y no un servicio. Nos olvidamos que es un oficio, de tal suerte que cuando alguien dice, ay, soy artista, se lo toman muy a mal, ¿no? Yo ujú, siempre digo, bueno, cuando alguien dice soy dentista, nadie se lo toma mal. Es más, si claro. vas con un dentista y dice, bueno, aspiro a ser dentista, te vas corriendo de ahí, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué aquí no aplicaría, no? Entonces, asumir la Sí. responsabilidad de ser artista tiene que ver con tener un oficio y ser responsable de ese oficio y procurar estar actualizado y en las mejores condiciones y ofrecer lo mejor desde el hacer del arte. Es eso, pues eso, Ana. Creo que me desvié, ¿verdad? Verónica. No, 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 todo muy bien. Verónica, muchas gracias por haber venido aquí a platicar el día de hoy. Me ha encantado. Me sentía así como tan presionado por el tiempo porque quería preguntarte más cosas, pero bueno, tenemos aquí unos límites, pero podemos dejar para una parte futura. De verdad, gracias por todo lo que nos has compartido y por haber estado aquí el día de hoy. Ay, Alan, gracias a ti por la invitación y sí, yo espero más adelante, con más tiempo, poder platicar de nuevo contigo. Muchas gracias, Alan. Totalmente, ahorita hicimos un ejercicio de síntesis de no sé cuántos años en una hora, ¿no? Entonces, siempre se quedan temas pendientes. Gracias nuevamente, Verónica. Gracias a todas las personas que nos escucharon o que nos vieron. Compartan este podcast, consulten la cartelera en voyalteatro.com y nos encontramos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta luego.